Lo dijo en la primera hora. El 19 de febrero del 2019, el portal La Fuente, llamado Periodismo de Investigación, publicaba el reportaje llamado El laberinto offshore del Círculo Presidencial, que se refería a la presunta relación del entonces presidente Lenín Moreno con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. En el encabezado de este reportaje, que data de hace 3 años, se señalaba que INA Investment Corporation es una empresa offshore vinculada a Javier Macías Carmignani, su esposa María Auxiliadora Patiño Ordóiza y la familia del presidente del Ecuador de ese momento, Lenín Moreno. Entre 2012 y 2016, esa compañía manejó cuentas en el Balboa Bank de Panamá con las que adquirieron los muebles y alfombras que Lenín Moreno no negó haber recibido en su departamento de Ginebra, Suiza, en 2015. Además de una de sus cuentas, se hicieron 2 transferencias para la compra de un departamento en la costa mediterránea de 2016. 3 años después, luego de 3 años después, ese tema ha vuelto a cobrar relevancia porque la Fiscalía el pasado viernes efectuó unos allanamientos que entiendo son los primeros vinculados a este caso conocido por la opinión pública como INA Papers. Vamos a dialogar con el periodista Cristian Zurita, autor de este reportaje investigativo publicado por Periodismo de Investigación hace 3 años. Cristian, qué gusto saludarte. Junto a Belkis Sánchez y quien te habla, Fabricio Vela, vamos a generar esta entrevista. Te saludamos, buenos días. Es un gusto, Fabricio Felgui, muy buenos días. Gracias por esta entrevista, Fabricio. Belkis es mi compañero, no me le cambie el nombre. Bueno, disculpas. Tranquilo, Cristian. ¿Cómo tomas la acción del día viernes, estos allanamientos, y cómo la ubicas esos allanamientos en el contexto de la investigación que ustedes realizaron hace 3 años? Bueno, yo no sé qué tan centrales puedan ser estos allanamientos que se realizaron hace poco por la Fiscalía, considerando que buena parte de la información ya fue hecha pública y que de alguna manera ya reflejaba las relaciones generadas por todas las empresas constituidas en el exterior. Así que yo debo entender que si existe un eje vertebrador en todo ello, parte de las cooperaciones internacionales que pueden haber entregado Panamá y Suiza, sobre todo. Si es que existe algo específicamente relacionado a otros países, puede ser España. Pero estas intervenciones de la Fiscalía, yo pensaría que de alguna manera pueden estar relacionadas a los grupos que pueden haber apalancado los hechos de corrupción y de testaferismo que estuvieron alrededor del presidente Moreno, ¿sí? Y tal vez esa pueda ser una explicación de por qué se han demorado tanto. Sí, puede que de alguna manera intervengan nuevas personas, habrá que esperar qué respuesta nos da la Fiscalía recordemos que cuando interviene suele hacerlo de manera rápida y oportuna, de tal manera que logra configurar un caso con nuevos hallazgos y apalancamientos, y esperemos que ese sea el caso. Pero yo no diría que se trata del eje central, ¿sí? Es posible que puedan entrar nuevas personas en escena y nuevos protagonistas, pero yo creo que el protagonismo principal está dado y debe estar marcado por lo que significó la entrega de información de las cooperaciones internacionales, tanto Suiza como Panamá. Cristian, buenos días. 3 años en etapa de indagación previa, todavía no inicia la etapa de instrucción fiscal. ¿Qué lectura se hace puntualmente de todo este tiempo transcurrido en el marco de la investigación? Bueno, yo siempre señalé que existía como una línea muy clara para investigar el caso, porque existían varios caminos muy bien dirigidos. Es decir, era una investigación encaminada. No solo porque de alguna manera se identificó con claridad las acciones realizadas por INA Investment, que eran prácticamente dos empresas espejos, la una primeramente constituida en Belice y la otra en Panamá, que es la que terminó comprando el departamento en España, ¿no es cierto? Y luego esta suma de relaciones de empresas que en total suman 11 empresas internacionales, o sea, 11 empresas offshore
que estaban directamente ligados al manejo de un ex embajador panameño en México que se llama Ricardo Alemán Alfaro. De tal manera que internacionalmente existía un caso, a mi modo de ver, sólido para que la Fiscalía emprenda un camino que pueda llevarnos a identificar con claridad el caso. Pero yo siempre dije que a la Fiscalía le iba a costar mucho trabajo llevar dos casos de alta envergadura como fueron el caso INA Investment y luego el caso Sobornos, ¿sí? Entonces tenía que de alguna manera ir por uno y luego ir por otro, porque no hubiese tenido la capacidad técnica ni tampoco el apalancamiento político para manejar semejantes carbones ardientes. Pero ¿por qué asumes que primero fueron por Sobornos, que se llamaba originalmente receta de arroz verde, y demoraron tanto tiempo en la investigación del caso INA? En su momento yo te lo dije, Fabricio. Dije, no van a ir los dos casos juntos. Primero irán por uno y luego irán por otro. Yo lo dijo y de alguna manera queda probado, ¿sí? Porque recién empieza a verse acciones claras con respecto a lo que significan los avances en el caso INA. Ahora, INA yo creo que debe tener un avance muy, muy importante en lo que significa la entrega de información por parte de las cooperaciones internacionales. Y yo debo pensar que es así, ¿sí? Porque recordemos que hasta los números de cuenta se han hecho memes, los supuestos números de cuenta en los cuales se decía que esos eran del expresidente Moreno y que ahí estaban depositadas sus cuentas en una cuenta de un banco específico en Europa, ¿sí? O sea, había un camino por demás expedito para entender y obtener información relacionada. ¿A quién? Pues a los principales involucrados, y todos de alguna manera tienen una clara capacidad de trazabilidad de sus recursos económicos. Entonces, primero los testaferros del expresidente, que es el señor Patiño, ¿no es cierto? Y su esposa... Conto Patiño. Conto Patiño a través de las empresas Recorsa. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es Conto Patiño, Cristian? Conto Patiño es el empresario que logró obtener la representación de la empresa Sino Hidro en Ecuador, ¿no es cierto? Y que luego de la firma del contrato con Coca-Cola Sinclair, sí quedó en evidencia, sí que la empresa le entregó un porcentaje por haber, una regalía por haber firmado el contrato, ¿sí? Y esa regalía era de aproximadamente 18 millones de dólares. No podría ser específico porque no tengo la cifra exacta en la cabeza, pero ¿cuál fue la ruta del dinero, Fabricio? Sí, Sinohydro Beijing paga a la empresa de Conto Patiño esta cantidad de dinero y se traslada a su empresa Recorsa Panamá. Esa empresa recibe los recursos y debe entenderse que una parte, ¿sí?, está dirigida hacia las empresas relacionadas a INA Investment, ¿sí? Hemos dicho que INA Investment es el eje vertebrador de 10 empresas más, ¿no es cierto? Y otra parte de esos recursos se destinan al Ecuador, a Recorsa Sociedad Anónima, que es parte de Conto Patiño, y que luego el Servicio de Rentas Internas, ¿sí?, pues identificó que esos recursos se habían encaminado o distribuido en varias empresas fantasmas. Entonces, eso fue un año antes de que nosotros termináramos de publicar con nombre y apellidos el caso INA Investment. Eso lo había publicado Diario El Universo. Lo que nosotros hicimos fue terminar de configurar la investigación que hizo El Universo un año atrás, ¿sí? Ya con nombres, apellidos, montos y direcciones claramente identificadas, ¿sí? Entonces, el yerno del señor Conto Patiño, ¿sí?, y la hija del señor Conto Patiño aparecen como los supuestos testaferros de Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque cuando efectivamente se hacen estas compras que terminan en el departamento de Ginebra del expresidente Moreno, cuando ejercía un cargo diplomático nombrado en el gobierno de Rafael Correa, pues se identifica que los pagos salen de las empresas, ¿sí?, y de la chequera del señor Marcías Carminiani. Y que era el yerno de Conto Patiño. Javier Macías era es el yerno de Conto Patiño. Así es, el yerno de Conto Patiño. Y luego en la compra del departamento en Alicante, ¿sí?,
que no es un departamento gran cosa, es un departamento clase media, ¿sí? Pero es clarísimo que existe un poder, porque nosotros incluso publicamos el poder en el cual Recorsa Panamá le entrega el poder a la señora María Auxiliadora Patiño, la posibilidad de negociación de ese bien inmueble. Entonces, es clarísimo, pues es clarísimo, no hay por dónde irse. Entonces, ya es hora que luego de 3 años la Fiscalía acelere este caso y podamos tener un informe acusatorio lo más, qué sé yo, 4 o 5 meses, en el cual ya puede establecer con claridad esta ruta que se ha explicado desde el punto de vista periodístico y que pueda sustentarse desde lo jurídico, desde el debido proceso, para que al fin pues, podamos identificar el lleve del expresidente Moreno y cómo efectivamente se distribuyeron todos estos recursos a través de sus testaferros, en los cuales se incluye también al ex consejero presidencial, el señor Santiago Cuesta. Cristian, en efecto, lo que se busca o a lo que se apunta es a llegar a un dictamen acusatorio, como bien señala, después de todo este proceso, pero ya en la práctica, ¿qué es lo que verdaderamente permitirá? Y lo pregunto porque el directamente involucrado es en efecto el expresidente Lenín Moreno, que ya no está en el país. Yo ayer tuve la posibilidad de tener una entrevista con el asambleísta Ronnie Aliaga, quien hacía referencia a que él estaría en un país con el cual no existen estos acuerdos de extradición al Ecuador, por ejemplo. Con ningún país, porque en Paraguay se esconden todos los ladrones, ¿sí? Y pues esto no es que yo lo esté inventando, sino que lo hemos visto históricamente. Allí llegaron todos los dictadores y todos los ladrones de Latinoamérica, casi un basurero de políticos, ¿sí? Qué pena decirlo, pero así resulta. Ahora, veamos en todo caso cómo termina de configurarse la acusación penal que tiene en sus manos la Fiscalía, que no tiene otro camino, pues, porque de lo contrario, si es que no lo hace, pues será un total fracaso para la Fiscalía General del Estado. Entonces, no tiene otro remedio que encaminar adecuadamente lo que significa la acusación dentro de este caso. El tema es el tiempo, ¿sí? Exactamente qué le va a llevar a la Fiscalía a presentar esta acusación a partir de este nuevo impulso que acaba de hacer y obviamente tratar de comprender cuáles son las razones por las cuales intervino en estas oficinas, sí, que no es que es en un lugar específico, o sea, no es un centro financiero en el cual interviene, no sabemos exactamente qué es lo que ha hecho. Yo tampoco he tenido la posibilidad de conocer a profundidad qué es lo que se intervino, pero entiendo que si es que lo hizo, entiendo que tiene que haber un camino importante para la Fiscalía que le puede llevar por fin a terminar de configurar el caso. Además recordemos que tiene otras piezas que le pueden servir para relacionar el caso, ¿sí? Y está el caso Las Torres, en el cual ya se identifica la presencia de personas muy allegadas al gobierno de Moreno que de alguna manera aparecen ya con información por demás formal dentro del caso. Entonces yo creo que es un tema de relacionamiento y a partir de allí pues esperemos que podamos tener por fin una buena noticia para el país para encaminar lo que ha significado este atroz gobierno de Moreno, pues, ¿no? Oye, Cristian, te propongo recordar a la audiencia qué es INA Investment, y sobre todo, digamos, ¿es real que INA es una derivación de los 3 nombres de las hijas del expresidente Moreno, o es una presunción? ¿Y qué es INA? ¿Ya? ¿Y dónde entra exactamente Lenín Moreno dentro de esta trama? A ver, a partir de las negociaciones que empiezan a realizarse con respecto al contrato con Sinohidro, ¿sí? Y la relación con su representante en Ecuador, que es Conto Patiño, ¿sí? En el exterior, uno de los hermanos del presidente constituye en Belice, ¿sí?, la empresa INA Investment Corporation, ¿sí? INA Investment Corporation es constituida en Belice como una empresa en primera instancia de papel, ¿sí? Y posteriormente, ¿sí?, se constituye una similar en la ciudad de Panamá,
en la cual se incluyen, en la cual se van creando otra serie de empresas con diversas denominaciones. Está por medio una empresa llamada Fundación Amore, no es una fundación, es una empresa en realidad, ¿no? Espíritu Santo Holdings, Inversiones La Arena, otra que se llamaba Probata, San Antonio Business, Turis, así en total 10 más, ¿sí? Luego, efectivamente, se determina cuando se conoce que Conto Patiño recibe estos recursos como regalías del 1% por haber firmado el contrato. Estos recursos se trasladan hacia Recorsa, ¿sí? Panamá, y de Recorsa se trasladan esos recursos a INA Investment, ¿sí? Luego INA Investment hace una transferencia de esos recursos a su similar INA en Panamá, ¿sí? Y luego estos recursos se van dirigiendo a este número de empresas que de alguna manera nosotros hemos identificado. ¿Cómo es que salta efectivamente esta relación, ¿sí? De empresas y de línea del dinero? Porque cuando se firman los cheques para pagar los muebles que recibe Lenín Moreno, pues parten de estas empresas, ¿sí? En las cuales directamente aparecían como cabezas, ¿sí? Pues el señor Macías Carmignani y su esposa, ¿ya? Que además eran los mejores amigos, ¿sí? Del expresidente Lenín Moreno. Entonces, la pregunta obvia que había que hacer, ¿cómo es que los mejores amigos del expresidente Lenín Moreno firman cheques para enviar cierto tipo de bienes muebles al departamento en el cual se encuentra viviendo el entonces candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno, en Ginebra? Así nace el caso, ¿sí? Y pues cuando se identifica que de alguna manera existe una empresa que se llama INA Investment, ¿sí? Que luego en una serie de chats que han sido ya recuperados, ¿sí? Por la Fiscalía, se determina que INA Investment representa las siglas de las 3 hijas que tiene el expresidente Lenín Moreno. Entonces es obvio, todas, Cristina, se me van discúlpame, Fabricio. Cristina, Irina y Karina creo que son. Exactamente, entonces ahí están las 3 INAs, pues, ¿no? Formalmente existieron 2 INAs, sí, que es INA Investment Belice, que apenas estalló el caso, apenas nosotros hicimos público la investigación, el hermano del expresidente Lenín Moreno solicitó en Belice la liquidación de la empresa. Entonces, rápido se pusieron a trabajar y dijo, no, y creo que ya nos están siguiendo la pista, mejor apuremos y sabemos las cosas. Pero de alguna manera ya la trazabilidad había quedado clara, ¿sí? Y ahora en Panamá es muy difícil perder la trazabilidad de lo que significa, primero, el ambiente societario, ¿sí? Porque queda prácticamente todo clarificado y se puede acceder a todas las escrituras de manera pública, ¿sí? Y luego, pues, por lo que significa las transferencias de recursos económicos, que al estar en Europa todo es rastreable, ¿sí? Todo es rastreable. Así que yo creo que es fácil dar con buena parte de los recursos utilizados y generados desde INA Investment, en un principio con su motor original que se llama Recorsa, Panamá. Y pues desde allí veremos qué puede actuar y qué puede hacer la Fiscalía General del Estado. Un poco así para resumir lo que significó el caso. Correcto, y me parece un resumen muy oportuno, Cristian. Acá, por ejemplo, algunas personas dicen, ¿por qué no dijo eso hace 3 años? Bueno, está la publicación del 19 de febrero del 2019, tal y como Cristian Zurita lo acaba de referir. Tal cual fue así, Cristian. Ustedes lo presentaron así como lo acabas de decir en 2019. Tal como lo acabamos de decir, y lo hemos ido ajustando con ciertas publicaciones que no han sido mayores, que hemos dado seguimiento en la medida que hemos podido acceder a información. Por ejemplo, conocimos que en ciertas circunstancias la Suiza se negó a compartir la información de carácter oficial que había solicitado la Fiscalía General del Estado, porque decía que requería una autorización especial de la Asamblea Nacional para abrir las cuentas del expresidente Lenín Moreno. Y en eso la Fiscalía se pasó 1 año peleando con Suiza, diciéndole, mire, el presidente de la República aceptó abrir sus cuentas, ¿sí?
Y no es una competencia de la Asamblea Nacional autorizar abrir las cuentas del expresidente, sí, porque no está entre sus atribuciones. Así que, por favor, entréguenme la información. Entonces, en estos dimes y diretes, se fue prácticamente año y medio. Y entiendo que Fiscalía General del Estado sí tuvo una mejor información por parte de la justicia panameña, ¿sí? Entiendo que hay información muy valiosa, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos señalado en los reportajes que a Lenín Moreno se le conocía en su círculo íntimo como el 11, ¿sí? Y era el 11 porque habría recibido 11 millones de dólares a partir de los recursos económicos generados por el contrato de Coca-Cola Sinclair, que ahora entendemos el desastre de lo que significa esa central, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todos lo conocían como el 11, porque había recibido 11 millones. Pero de lo que se entiende, ¿sí?, los montos de corrupción generados a través de ese contrato son mucho mayores e involucran no solo a él, a la relación que en cierto momento inicialmente pudo haber tenido su representante con el expresidente Moreno, sino que también incluyen a otras personas. Veremos si es que en algún momento, luego de que se pueda manejar como un solo caso, o si es que la Fiscalía lo va desmembrando en lo que significa la investigación de INAPEPERS y luego el tema Coca-Cola Sinclair. Correcto. Cristian Zurita, gracias por tus aportes y por tu tiempo para dialogar con nosotros. Que tengas un buen día, colega. Un gusto, Fabricio Belkis. Ahora sí. Ahora sí. No me equivoco. Sí, gracias por esta conversación. Gracias a Cristian Zurita, de Periodismo de Investigación, uno de los autores del reportaje publicado el 19 de febrero del 2019, denominado El laberinto offshore del círculo presidencial. Esto desembocó en el caso INAPAPERS, el que 3 años después recién provocó allanamientos, los ocurridos el viernes pasado, en que Cristian Zurita cree, al menos tiene esa impresión inicial, cree que esos allanamientos no terminan atacando el tema de fondo de la investigación de INAPAPERS. Veamos cómo evoluciona esta trama. 8:34, aquí en La Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.